Muchas gracias, saludos cordiales al abogado Mauricio Darcón. Me da gusto verlo y saludarlo, Mauricio. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. En medio de todo lo que sucede en nuestro país, creo que hay que ver las cosas de la mejor manera posible porque lamentablemente solo a nosotros nos corresponde sacarnos adelante sin depender de nada ni de nadie. Así es que buena Muy parte bien, de ello corresponde a esa actitud que debemos tener respecto de nosotros mismos, Stalin. perfecto. Un poco este diálogo, vamos un poco a contextualizarlo, Mauricio, para entender qué está pasando en la estructura del poder de la política y del orden institucional en nuestro país. La Corte Constitucional es un órgano fundamental en la estructura del Estado. Evidentemente, cuando la Corte Constitucional, como dicen algunos entendidos, se ha convertido en una comisaría y para tratar temas relacionados o legitimar decisiones controversiales en el orden político. Y se acude a la Corte Constitucional para que se legitimen estas decisiones. Preocupa sobremanera de cómo se está manoseando y manipulando el carácter institucional del orden constituido, valga la redundancia. Los casos que llegan a la Corte Constitucional todos los días, cada semana, no para, y aparece una comisaría a la Corte Constitucional. Bueno, este escenario, Mauricio, ¿hacia dónde nos lleva de cara a un proceso electoral por un lado y la oportunidad que se podría tener para corregir estas distorsiones que hoy vivimos entre el poder, la política y la justicia? Stalin, ¿por qué vemos a la Corte Constitucional como el último reducto de institucionalidad? Porque nosotros le hemos convertido, y me parece excelente tu analogía, en una comisaría de barrio que queremos que resuelva absolutamente todo. Porque no tenemos a dónde más acudir. Porque tenemos una justicia podrida, tomada por la corrupción, por el narcotráfico y el crimen organizado. No en vano los casos Metástasis, Purga y demás han dejado en evidencia lo que ocurre en la justicia nacional, porque no tenemos otras instituciones de control que puedan hacer eficientemente su trabajo y porque terminamos incluso en aspectos electorales teniendo que acudir a la Corte Constitucional al ver si alguna cuestión puede salvarnos de la dependencia político-partidista de las decisiones interesadas. ¿Cómo se soluciona eso? Muy fácil, recuperando la institucionalidad. Y podrán decir, claro, suena muy fácil y es así. Lo difícil es ejecutar esa acción que nos permita recuperar las instituciones, Stalin, porque cuando ya durante tanto tiempo los tentáculos de la política mafiosa y corrupta, los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado, los tentáculos de la corrupción han hecho de las suyas y se han tomado todo, sacarlos cuesta muchísimo. Pero hay que seguir trabajando para recuperar esas instituciones y, por ejemplo, permitir que asuntos electorales se evacúen en lo electoral y no tener que recurrir a la Corte Constitucional. O que cuestiones muchísimo más básicas, como respetar la Constitución en un tema de sucesión presidencial, no tenga que recurrir a la Corte Constitucional, sino que se resuelva simplemente aplicando la norma suprema. Creo que lo que nos falta en este momento para dar el Ahora, primer paso es voluntad política. correcto. ¿Qué riesgo hay cuando pretenden convertir a la Corte Constitucional, como dijimos en esta analogía, en una comisaría? Hay riesgo de que la Corte Constitucional pudiera perder su objetividad y su independencia y convertirla en un instrumento político al servicio de intereses partidistas o grupos del poder. Por supuesto que sí, Stalin, y estamos en este momento en un proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. 3 de los 9 espacios van a cambiar, al menos diría yo, durante el primer semestre de 2025, y obviamente como se ha convertido en el último reducto de institucionalidad, esos tentáculos que mencioné hace un momento, y probablemente estén tratando de hacer de las suyas.
Por ello es que es fundamental que desde la ciudadanía responsable, el periodismo responsable, veamos con atención lo que ocurre en este concurso de renovación, para que no se nos vaya a meter por la ventana ninguna persona cuestionable, ninguna persona con vínculos extraños, y tratar de al menos mantener la independencia de este órgano que en cuestiones bastante riesgosas nos ha salvado aplicando la Constitución. Así es que creo que hay que estar muy atentos y eso es lo principal en este momento, un llamado a todos a que aunque sintamos distante a una Corte Constitucional, a lo que probablemente nunca acudamos en nuestra vida, prestemos atención a lo que ocurre para precisamente impedir que las cosas terminen peor de lo que ya están. Correcto. Esto podría ocurrir no solamente en la Corte Constitucional, está ocurriendo en la renovación también de las Cortes de Justicia, de los jueces. No se puede hacer un proceso, cada vez es accidentado, porque cada vez se descubre que en medio de este proceso están todos los elementos de corrupción y actores que han penetrado esta institucionalidad. Se dice que Wilman Terán es la máxima expresión, ¿cierto?, de todo lo que significa un proceso de descomposición institucional corroído por la corrupción y mucho más por la impunidad, esta última que es mucho más grave que el propio delito. La impunidad es lo que nos está matando, Stalin. Eso no está matando. Si no se aplica la norma, simplemente cualquiera se cree con capacidad de burlarla, porque no hay consecuencias. Así de simple. E impunidad no es únicamente no castigar delitos. La impunidad es un término que se aplica en general a cualquier otro tipo de sanciones, sanciones incluso administrativas. Cuando alguien a ti no te entrega información pública sobre pretexto de la seguridad y tú insistes y haces una acción de acceso a la información pública o acudes a la Defensoría del Pueblo para que con la acción oficiosa permita que el derecho sea garantizado y al funcionario no se le sanciona por violar un derecho que nada tiene que ver con materia penal, también hay impunidad. ¿Por qué se niega información? ¿Por qué la opacidad? ¿Por qué se violan trámites administrativos? ¿Por qué hay corrupción en la administración pública? Porque ha reinado la impunidad. Entonces, si otro no aplica la ley y le va bien, ¿por qué voy a aplicarla yo? Pues yo también voy a seguir el mismo camino. Y esa lógica perversa es la que nos tiene como nos tiene hasta hoy. Entonces me parece fundamental el que tú, Stalin, hayas mencionado ese término, porque lamentablemente normalizar la corrupción, convivir con este círculo de impunidad, nos lleva a la situación en la que estamos ahora, ¿no? Tú has citado el otro ejemplo, la renovación de la Corte Nacional, renovación que debía darse hace un año, Stalin, un año. Un tercio de la Corte Nacional ya debía estar cambiado y todo parece indicar que esto con suerte se podría considerar exitoso si alcanza algún resultado a mediados del 2025. 2 concursos previos declarados nulos, nulidad insubsanable además. ¿Por qué? Porque de nuevo los intereses particulares se atraviesan a medio camino, violando la normativa vigente para ver si sacan una tajada de ese pastel que les permite garantizar ese eterno círculo de impunidad. Ahora, Mauricio, lo que más prospera en el país es el desacato. La industria del desacato es tremendamente fructífera aquí en el país. El irrespeto a la autoridad por el mismo andarivel. A nivel de la Corte, a nivel del sistema de justicia y en pleno proceso electoral, conociendo el diagnóstico de lo que pasa dentro del sistema de justicia, pudiéramos tener la esperanza de que exista una propuesta de reforma estructural con oportunidad a el proceso electoral próximo para cambiar, para pretender ordenar por lo menos este sistema de justicia que se ha convertido en un sistema de injusticia permanente a favor de los delincuentes, a favor de los narcotraficantes, a favor del crimen organizado, a favor del narcopolítico. Tienen sus propios agentes, han infiltrado la institucionalidad. Por lo tanto, esto no es un problema de un proceso de nombrar a los jueces o cambiar a los jueces. Es un problema profundo, estructural, que alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, Mauricio.
Por supuesto que sí, Stalin, y muchos candidatos en este momento nos han hablado que para recuperar la estructura, que para recuperar las instituciones, un proceso constituyente es mandatorio, pero con una política como la actual se convierte en un riesgo brutal de simplemente hacer que el poder cambie de mano o que se vuelva a hacer un traje a la medida del gobernante de turno. Yo creo que por ello es que no hay que dejar todo en manos de los políticos, que si un proceso constituyente o de reformas profundas de la Constitución va tomando forma, estemos ahí presentes los ciudadanos, haciéndonos sentir como mandantes y diciendo ratito, aquí usted no puede hacer lo que le dé la gana, aquí usted puede hacer las cosas, pero con límite, respetando derechos, no asumiendo plenos poderes, transformando en serio la justicia y las instituciones para fortalecer su independencia. Así es que creo que estamos a tiempo, no solo de elegir bien el 9 de febrero y si hay una segunda vuelta cuando corresponda en el mes de abril, sino también siguiendo con atención los pasos de quienes lleguen al poder para evitar que una vez en él simplemente se representen a sí mismo o a los intereses de sus amigotes y de sus familiares, sino que efectivamente nos representen a los ecuatorianos. Correcto. Veamos los últimos casos. Las controversias y las contradicciones, si se le puede llamar contradicciones en el orden político. El tema de la Asamblea frente al Ejecutivo es la nueva controversia política. Esto de que la Asamblea determinó que en el primer debate se puede ir al archivo un proyecto de ley generó una controversia terrible que puso realmente a funcionar criterios de orden constitucional a pronunciamientos en términos de abogados como usted, personas entendidas en la materia, de que qué es lo que no está claro, o hay una confusión, o hay una interposición entre artículos sobre otro artículo, entre ley orgánica, entre reglamento y decretos. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Que se violan las normas a vista y paciencia de los ecuatorianos. Voy a usar un caso análogo, Stalin, que acaba de contestar la Corte Constitucional a propósito del caso de Verónica Abad, lo que pidió la Asamblea. No hay nada que interpretar. La norma es clara. Usted pide claro. Interpretación, como dice la ley, cuando la norma es oscura, cuando la norma tiene doble sentido, cuando puede ser interpretada por quien la aplica de distintas maneras. Ahí pida que el órgano superior le diga algo. Pero cuando la norma es clara, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? La Corte Constitucional no tiene que hacer nada, por favor. Aquí nosotros estamos de nuevo en el tema principal que hablábamos hace un momento, cayendo en esa comisaría de barrio que tiene que resolver absolutamente todo, y eso es un absurdo total. ¿Qué es lo que dice Stalin? Claramente la Constitución. Todas las normas se tratan de la misma manera. Los proyectos de ley se tratan de la misma manera, independientemente de la ley que sea. Cuando son leyes de urgencia en materia económica... ¿Y cuál es la diferencia entre técnico y urgente? ¿Cuál es la diferencia? Que vamos con eso. Cuando son leyes de urgencia en materia económica, lo único que cambia, ojo, es el tiempo en el trámite. Nada más, nada más. No dice absolutamente nada más. Ojo. Y si nos vamos a la ley orgánica de la función legislativa, que es una ley que está debajo de la Constitución, dice en el artículo 60 que todas las leyes, los proyectos de ley, pueden ser negados y archivados durante el primer debate. Pero ha salido la controversia de ¿qué es lo que dice el artículo 62? Sí, si las leyes de urgencia en materia económica deben sí o sí aprobarse, ojo con eso, después de 2 debates, según el artículo 62, 2 más adelante de la misma norma. Perdón, pero no hay, desde mi punto de vista, leyendo el tenor literal del artículo, contradicción alguna, porque es este artículo, el 62, el que regula el eventual segundo debate. No habla de un segundo debate mandatorio. Lo que dice es, si sigue el trámite, esto es lo que tienen que hacer ustedes.
en el segundo debate. Así es que acá no se trata de interpretar nada, Stalin. Lo que ha hecho la Asamblea con el bendito proyecto de ley antipillos es lo correcto. Decirle al presidente, mira, no está bien planteado el proyecto, por último, no estamos de acuerdo con su contenido, resolvemos negar y archivarlo. Punto. Está dentro de lo que dice la Constitución en su artículo 140 y correcto. está dentro de lo que tal dice vez, Mauricio, el 72 de la ley. Correcto, tal vez no haya contradicción, pero hay un pecado original. No se da el tema de la reelección, candidato presidente, politizar, generar un tema de populismo político. Lo dije y lo sostengo. Si es que hay un proceso constituyente, una reforma constitucional profunda, por Dios, no consagren la reelección inmediata de cargos ejecutivos. Obliguen a que quien quiera volver a ocupar el cargo tenga un periodo de enfriamiento, se vaya a la casita de vacaciones por unos años antes de volver, porque los cargos ejecutivos son para presidente, vicepresidente. Mauricio, ejecutivo, alcaldes y prefectos de Stalin también, que son cargos también ejecutivos, deberían tener un periodo de enfriamiento, porque el cargo ejecutivo es el que dispone de la gestión en su fundo, que es la presidencia, el municipio o la prefectura, y puede caer en ese tema incluso del mal uso de recursos públicos en campaña electoral. Los cargos legislativos no tienen posibilidad de gestionar, entonces podrían tener reelección inmediata sin ningún problema. Entonces, en este caso prohíban. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en muchas cosas las consecuencias de tener un presidente candidato, que está más preocupado de ganar la elección que de gestionar lo público. Aquí muy bien que estemos nosotros, por ejemplo, contentos porque se reducen las horas de los apagones y que parece que a fin de año ya no los tendremos, pero nos hemos preguntado, ¿a qué costo? ¿Cuánto estamos pagando nosotros los ecuatorianos por lo que está sucediendo? ¿Cuánto nos cuesta traer estos generadores? ¿Cuánto nos ha costado el tema de la barcaza? ¿Cuánto estamos pagando por la energía eléctrica que le compramos a Colombia? Pues no es plata del presidente, es plata nuestra. Son recursos públicos que nos corresponden a nosotros. Entonces, de nuevo, esos actos que lo único que hacen es allanar el camino para una elección de quien esté en el poder, creo que también tienen que ser fuertemente vigilados y, de ser el caso, pues criticados por parte de la ciudadanía o por parte del periodismo. Si están bien hechos, aplaudir y felicitarlos como corresponde, por supuesto. Ahora, para concluir, Mauricio, hay un proceso decadente del orden constituido en términos políticos que afecta significativamente a la democracia, pero lo que más preocupa es que en la conciencia de los ciudadanos hoy, frente a toda esta descomposición que hay de la estructura institucional de un Estado de Derecho y de la vida democrática del país, están clamando a grito un presidente con fuerza, con decisión, que posiblemente no es que dicen que sea un dictador, pero que sea un tipo que pueda enfrentar y resuelva los problemas del país, porque alguien tiene que empezar a dar un mensaje de que con carácter político se pueda resolver los problemas en el país. A ver, pero Stalin, coincidimos. Yo también quiero un presidente o una presidenta con fuerza y con carácter. Pero eso no implica violar la Constitución y la ley. Significa aplicar con contundencia la normativa vigente. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Eso queremos. Es la fuerza de la gestión, es la fuerza de la aplicación de la ley. ¿Por qué malinterpretamos nosotros la fuerza y la contundencia con la violación del orden constitucional? ¿Por qué interpretamos nosotros la fuerza y la contundencia con la mano dura por encima de la norma? Si las instituciones funcionarían y las autoridades sabrían incluso lo que dice la ley para aprovecharla en su beneficio, podrían ser autoridades de mano dura y de aplicación dura de la ley sin ningún problema. Porque mira que aplicar la ley y sancionar el cometimiento de delitos es romper el círculo de impunidad, Stalin. Y eso yo sí quiero. Yo sí quiero un presidente que aplique la ley con mano dura para impedir que la impunidad siga siendo de las suyas. Me quedo con lo último, Mauricio. Creo que es un aporte valiosísimo. Yo creo que hay que empezar también desde la conciencia social. Conciencia social que tiene que ver con garantizar el respeto al orden constituido, fundamentalmente. Los valores de la democracia debe ser una conducta y una habitualidad
que debemos asumir los ciudadanos. Y si desde la estructura del poder y la política no se generan cambios, lo que usted ha planteado me parece interesante.